Durante años, el mundo vio a Lionel Messi hacer lo imposible con un balón. Lo admiraron por su magia, su velocidad, su control absoluto del juego. Pero pocos supieron lo que ocurría detrás del telón, un cuerpo al borde del colapso, una seguidilla de lesiones que amenazaban con destruir su carrera, y una decisión radical que cambiaría todo. Esta es la historia no contada de cómo Messi, considerado frágil en sus inicios, se transformó en una máquina física gracias a disciplina, sacrificios extremos y una dieta secreta. ¿Qué dejó de comer? ¿Qué hábitos eliminó? ¿Qué prácticas adoptó para pasar de un joven propenso a las lesiones al atleta más consistente y temido del planeta? Lo que estás a punto de descubrir no es solo una guía de nutrición. Es un testimonio de resiliencia, de un cuerpo que gritaba por ayuda y de un hombre que decidió escucharlo antes de que fuera demasiado tarde. A principios de su carrera, Messi parecía indestructible dentro del campo, hasta que comenzó a romperse. Entre 2005 y 2008 sufrió más de 10 lesiones musculares, desde desgarros en el bíceps femoral hasta distensiones en los isquiotibiales. Los diagnósticos eran recurrentes, pero nadie daba con la raíz. Se lo veía explotar en velocidad, driblar con facilidad, pero luego desaparecer por semanas. Las alarmas se encendieron cuando, con solo 19 años, comenzó a ausentarse de partidos cruciales por molestias físicas persistentes. En el vestuario se hablaba en voz baja: tiene un talento sobrenatural, pero su cuerpo no lo acompaña. En lo profundo, Messi lo sabía. Cada recuperación era más lenta, cada recaída más frustrante. Detrás de su rostro silencioso comenzaba a gestarse una duda paralizante. ¿Y si su físico lo traicionaba antes de alcanzar su verdadero potencial? ¿Y si el sueño terminaba antes de explotar? Fue entonces cuando alguien le hizo una pregunta que lo cambiaría para siempre. ¿Sabes realmente lo que estás metiendo en tu cuerpo? Hasta ese momento, Messi llevaba una dieta que muchos considerarían normal: cereales azucarados en el desayuno, gaseosas en las comidas, carne en exceso, pizzas, pastas en cantidad y dulces como parte de su rutina diaria. Su juventud y metabolismo acelerado disimulaban los efectos a corto plazo, pero su cuerpo ya enviaba señales: dolores de estómago, digestiones lentas, fatiga prematura, calambres inexplicables. Síntomas que se atribuían al esfuerzo físico, cuando en realidad eran consecuencias de una alimentación mal equilibrada. El punto de quiebre llegó cuando, tras una serie de partidos con el Barcelona, comenzó a vomitar en pleno campo de juego. Ocurrió más de una vez. Las imágenes recorrieron el mundo y los medios especulaban: ansiedad, estrés, presión. Pero Messi sentía que algo andaba mal por dentro. Había noches en que no podía dormir, días en que la energía se le evaporaba sin explicación. Fue entonces cuando entendió que, si quería seguir compitiendo, debía hacer algo drástico. No solo entrenar más, sino transformarse desde adentro. ¿Y si su mayor rival no estaba en la cancha, sino en su propia cocina? A partir de 2013, Messi tomó una de las decisiones más radicales de su carrera. Contactó al doctor Giuliano Poser, un médico italiano especializado en medicina deportiva y nutrición natural. No era un nutricionista cualquiera. Poser tenía una filosofía casi quirúrgica respecto a lo que entra en el cuerpo. La comida puede ser tu mejor medicina o tu peor veneno. Tras un análisis exhaustivo, le dijo a Messi una frase que lo sacudió: estás envenenando tu cuerpo lentamente. La evaluación reveló intolerancias, inflamaciones internas y desequilibrios que explicaban sus recaídas físicas. El cambio comenzó de inmediato. No más azúcar, no más harinas procesadas, no más carne roja en exceso, no más gaseosas. En su lugar, agua mineral pura, frutas orgánicas, legumbres,
pescado azul, cereales naturales, aceite de oliva virgen y frutos secos. Cada comida pasó a ser medida, estratégica, con un propósito. El objetivo no era solo estar más delgado o marcado, sino eliminar la inflamación, mejorar la circulación y regenerar el músculo desde la célula. ¿Podía una dieta convertirse en el arma más poderosa de un genio? Cambiar la alimentación fue fácil en teoría, pero un desafío titánico en la práctica. Messi, como cualquier joven argentino, era amante de las milanesas, las empanadas, las pastas caseras y, sobre todo, el asado. Renunciar a esos placeres no fue una decisión fría, fue una batalla emocional. Cada vez que regresaba a Rosario, su familia lo recibía con los platos que marcaron su infancia. Y él, con una sonrisa forzada, comenzaba a decir no a todo aquello que antes lo hacía feliz. Antonella fue clave en esa transición. Ella aprendió nuevas recetas, lo acompañó en los cambios, transformó su cocina en un laboratorio de salud. El entorno también fue ajustado. Su equipo de chefs personales se reeducó bajo la mirada de Poser, y el club adaptó sus menús a sus nuevas exigencias. Messi comenzó a notar pequeños cambios: más energía por las mañanas, menos dolores musculares, mejor recuperación después de los partidos. Pero también llegaron las pruebas duras, momentos de antojo, tentaciones en cada viaje, compañeros bromeando con su nueva dieta de yogi. Aún así, no cedió, porque entendió que no estaba renunciando a la comida, estaba eligiendo su futuro. ¿Qué vale más? ¿El sabor de un postre o 90 minutos sin dolor? Los resultados no tardaron en aparecer. Su masa muscular se volvió más definida, su porcentaje de grasa corporal bajó drásticamente y su resistencia se disparó. Los calambres casi desaparecieron. Las lesiones comenzaron a espaciarse, y lo más sorprendente, su capacidad para acelerar y frenar, una de sus armas más letales, mejoró de forma notable. Messi ya no era solo ágil, ahora era explosivo, constante, letal incluso en los últimos minutos de partido. La prensa comenzó a notarlo, pero nadie entendía qué había cambiado. Pensaban que era madurez, entrenamiento extra, genética privilegiada. Pocos sabían que la clave estaba en los platos que comía. Su cuerpo, antes frágil, ahora era un motor ajustado al detalle, capaz de soportar 3 partidos por semana, vuelos intercontinentales y un nivel de exigencia física que destruiría a cualquier otro jugador. Y mientras muchos creían que ya había alcanzado su mejor versión, Messi apenas estaba comenzando a escribir el segundo acto de su leyenda. ¿Cómo es posible que un cambio invisible a los ojos tenga un impacto tan monumental en la historia del fútbol? La transformación de Messi no fue mágica ni inmediata, fue una guerra de pequeños detalles sostenidos día tras día. Desde el momento en que se despertaba, su cuerpo seguía una rutina casi quirúrgica. Comenzaba con un vaso de agua tibia con limón para alcalinizar el organismo, seguido de un desayuno a base de frutas frescas, cereales sin gluten y semillas. Nada de café, nada de pan blanco. A la hora del almuerzo, sus platos eran cuidadosamente balanceados en grasas saludables, proteínas magras y carbohidratos de liberación lenta. No se trataba de comer menos, sino de comer mejor. Entre partidos y entrenamientos consumía snacks naturales, almendras, batidos verdes, frutas secas. Hasta el horario de las comidas era preciso, evitando digestiones pesadas en la noche. Incluso el sueño se volvió una parte estratégica de su recuperación. Horarios fijos, camas especializadas, control de luz azul en Minus Intusi, dispositivos. Todo estaba pensado para una cosa: optimizar su máquina. Porque Messi entendió que su cuerpo era su único vehículo para la gloria. Y si quería seguir ganando, debía cuidarlo como a un templo. ¿Cuántos campeones se atreven a ir tan lejos en busca de la perfección? A partir de 2015,
Messi comenzó a mostrar una versión física que asombró incluso a sus detractores. Más rápido, más fino, más firme. Sus sprints eran más prolongados, su recuperación más veloz, su energía parecía inagotable. En partidos donde otros se desplomaban en el segundo tiempo, él seguía creando jugadas como si recién comenzara. Los comentaristas empezaron a hablar de un Messi 2.0. Algunos decían que había contratado nuevos entrenadores, otros hablaban de suplementos milagrosos. Pero lo cierto era que el cambio venía de dentro. En el vestuario, los compañeros se sorprendían al verlo comer diferente, evitar las tentaciones y mantenerse firme incluso en celebraciones. No era fanatismo, era conciencia. Messi ya no era un joven talento intentando sobrevivir. Era un profesional absoluto, determinado a alargar su carrera todo lo posible. Su físico ya no era su punto débil, se había convertido en su arma secreta. Y si la clave de su longevidad no fue solo el talento, sino el respeto absoluto por su cuerpo, pero el cambio físico de Messi no habría sido completo sin una transformación paralela, la mental. A medida que adoptaba una alimentación más consciente, también comenzó a trabajar su enfoque, su serenidad, su conexión interior. Aprendió a escuchar a su cuerpo, a detenerse antes de romperse, a respirar antes de explotar. Su alimentación se volvió un puente entre la exigencia brutal del deporte de élite y el equilibrio emocional que necesitaba para sostenerlo. Giuliano Poser, su médico de confianza, lo alentó a practicar técnicas de relajación, visualización y meditación. Incluso sus entrenamientos fueron ajustados para incluir sesiones de estiramiento profundo, ejercicios posturales y trabajo respiratorio. Todo formaba parte de una nueva filosofía, no alcanzar la cima a cualquier costo, sino hacerlo desde la armonía. Y eso, en un mundo obsesionado con el rendimiento a toda costa, fue casi revolucionario. Messi no solo comía distinto, vivía distinto, pensaba distinto, y esa diferencia empezó a notarse no solo en su cuerpo, sino en su juego, más paciente, más preciso, más sabio. ¿Será que el verdadero secreto de los grandes no está en la fuerza, sino en el equilibrio? Antes del cambio, Messi vivía con miedo. Miedo a sentir ese pinchazo en la parte trasera del muslo, ese tirón repentino que lo obligaba a mirar al banco de suplentes, ese dolor punzante que lo apartaba durante semanas. Era una amenaza constante, un fantasma en cada jugada, pero después de su transformación, las lesiones comenzaron a alejarse. Entre 2015 y 2020, su historial médico cambió drásticamente. Menos roturas, menos ausencias, menos recaídas. Su cuerpo se volvió más elástico, más resistente, más preparado. Incluso en partidos de alto riesgo físico, Messi salía sin rasguños. Sus músculos, antes frágiles, ahora respondían con fuerza y memoria. Y lo más importante, su confianza regresó. Dejó de temer por su físico, y eso liberó su mente. Volvió a jugar sin limitaciones, sin reservas. Y cuando el mundo se preguntaba cómo seguía dominando a los 30 como si tuviera 22, la respuesta era simple. Su cuerpo ya no era una barrera, era su mejor aliado. ¿Cuántos jugadores se retiran por no poder sostener su físico? ¿Y cuántos como Messi lo reinventan para seguir brillando cuando todos los demás caen? Con el tiempo, su transformación física no solo benefició su rendimiento, también impactó profundamente al vestuario. Messi, que durante años fue más reservado, empezó a convertirse en un líder silencioso pero contundente. Ya no necesitaba gritar para inspirar, su disciplina hablaba por él. Sus compañeros lo observaban entrenar con intensidad, alimentarse con precisión
quirúrgica, rechazar excesos incluso en celebraciones. Cuando llegaban al comedor del club y lo veían elegir platos simples, saludables, sin procesados, entendían que no era por estética, era por supervivencia competitiva. Su ejemplo comenzó a contagiar. Jóvenes promesas y veteranos por igual empezaron a preguntarle por su rutina, su alimentación, sus secretos. Messi jamás impuso su método, pero su constancia lo convertía en referencia inevitable. En una era dominada por las redes, donde muchos mostraban abdominales sin contenido, él simplemente vivía su verdad, y esa coherencia fue lo que inspiró. ¿Cuánto vale el liderazgo de quien no necesita hablar? Porque su cuerpo entero es un mensaje. Uno de los aspectos más curiosos de su transformación fue la lista de alimentos que Messi eliminó por completo. En primer lugar, el azúcar refinado, un enemigo silencioso que genera inflamación, fatiga y ralentiza la recuperación muscular. Le siguieron las harinas blancas, presentes en panes, pastas y bollería industrial, responsables de picos de insulina y digestiones lentas. Las bebidas gaseosas, incluso las light, fueron erradicadas por su impacto en el sistema digestivo y nervioso. También redujo drásticamente la carne roja, optando por pescado azul rico en omega 3 y proteínas limpias. Lácteos, solo los esenciales y en dosis mínimas. Los snacks procesados, las golosinas, los embutidos, todo eso pasó a ser historia. En su lugar, Messi incorporó alimentos vivos, naturales, densos en nutrientes. Aguacate, quinoa, semillas de chía, arroz integral, frutos secos, vegetales de hoja verde. Su dieta dejó de ser una suma de calorías y se convirtió en una estrategia milimétrica de longevidad. ¿Qué pasaría si todos cuidáramos nuestro cuerpo como si fuera nuestro único instrumento para cambiar el mundo? Para Messi, el cuerpo dejó de ser solo un soporte físico. Se convirtió en la herramienta perfecta para expresar su arte. Cada movimiento, cada cambio de ritmo, cada toque milimétrico, con la zurda, era resultado de un sistema perfectamente calibrado. No se trataba ya de jugar bien, sino de lograr que su cuerpo obedeciera con absoluta precisión las órdenes de su instinto. Su coordinación mejoró. Su equilibrio era casi sobrehumano. Su centro de gravedad funcionaba como una brújula en medio del caos. El nuevo Messi ya no solo corría, flotaba. Se deslizaba entre rivales como si tuviera un mapa invisible de cada espacio. Y eso, aunque muchos no lo sabían, era posible gracias a un intestino sano, una musculatura sin inflamación, un flujo sanguíneo optimizado. Su cuerpo era arte en estado puro, y detrás de ese arte había miles de decisiones diarias que nadie veía. Rechazar una copa de vino, evitar un postre tentador, hacer estiramientos extras después del entrenamiento, dormir mientras otros salían de fiesta. Porque para seguir siendo único, entendió que debía hacer lo que casi nadie estaba dispuesto a hacer. ¿Cuántas obras maestras caben en un cuerpo cuidado como un templo? En esta transformación, Antonella fue más que testigo. Fue cómplice, apoyo e inspiración. Ella no solo lo acompañó emocionalmente, sino que se sumó al cambio. Adaptó la cocina del hogar, organizó los menús, buscó los mejores ingredientes orgánicos, aprendió recetas saludables. Hizo que la nueva vida no se sintiera como una prisión, sino como una elección compartida. También sus hijos crecieron en un entorno donde la comida no era castigo ni recompensa, sino combustible. Los hábitos se volvieron herencia. Las cenas familiares ya no giraban en torno a lo que no se podía comer, sino a la creatividad para nutrir el cuerpo con lo mejor. Y en cada viaje, en cada pretemporada, en cada concentración, Messi llevaba consigo esa base invisible. El respaldo de un hogar que entendía que cuidar el cuerpo era cuidar el sueño. La disciplina no era impuesta,
era vivida con naturalidad, y en ese ecosistema, Messi floreció como nunca antes. ¿No es acaso más fácil mantener la excelencia cuando todo tu mundo está alineado con ella? Los expertos comenzaron a estudiar el caso Messi como un fenómeno. Fisioterapeutas, médicos deportivos, nutricionistas y preparadores físicos lo analizaban con detalle. ¿Cómo era posible que un jugador que había sufrido tantas lesiones en su juventud se convirtiera en uno de los atletas más duraderos del siglo XXI? Las respuestas coincidían en un punto central: su cambio de hábitos. Messi había vencido la genética, el desgaste natural del tiempo y los rigores del calendario moderno gracias a una estrategia invisible pero efectiva. Su cuerpo mostraba niveles óptimos de flexibilidad, resistencia, recuperación y fuerza explosiva. Cada centímetro de su físico respondía como una máquina perfectamente sincronizada. Incluso sus análisis de sangre, medidos en laboratorios de alto rendimiento, revelaban un organismo en equilibrio casi ideal. No se trataba de milagros, se trataba de coherencia, de tratar su cuerpo con el mismo respeto con el que un músico trata a su instrumento o un piloto a su nave. Messi ya no era solo un genio natural, era una evidencia viviente de que la excelencia se construye. ¿Cuántos cracks perdieron su camino por no entender que el talento sin cuidado es una vela al viento? A medida que los años pasaban y sus contemporáneos comenzaban a decaer, Messi parecía desafiar al tiempo. Mientras otros lidiaban con bajones físicos, fatiga acumulada y carreras que se apagaban, él seguía compitiendo al máximo nivel. Ya no era solo el mejor en sus 20, también lo era en sus 30. La diferencia era notoria. Jugadores más jóvenes caían en lesiones musculares, necesitaban rotación, perdían ritmo. Messi, en cambio, seguía apareciendo cada 3 días, intacto, con la misma energía, la misma precisión, la misma ambición. El fútbol mundial se preguntaba cómo lo lograba. La respuesta no estaba en la magia, sino en la constancia, en cada elección, en cada plato de comida, en cada noche de descanso, en cada renuncia invisible. El intenso paso del tiempo no perdonaba a nadie, excepto a quien lo enfrentaba con inteligencia. ¿Será que Messi no solo venció rivales en la cancha, sino también a la mayor amenaza de todas, el desgaste del tiempo? Quienes lo vieron en sus inicios lo recuerdan como un joven escurridizo, rápido, pero frágil. Hoy, en cambio, observan a un Messi más completo, más maduro y, paradójicamente, más letal. Ya no necesita correr 90 minutos para ser decisivo. Aprende a dosificar su energía. Elige cuándo aparecer, en cuándo acelerar, cuándo matar el partido con una sola jugada. Su inteligencia táctica se fusionó con un cuerpo que ya no lo limita. Es un jugador que piensa como veterano, pero se mueve como joven. Y todo eso se debe a su transformación invisible. Porque aunque el público vea camisetas, goles y celebraciones, detrás hay ciencia, esfuerzo, renuncia, disciplina. Hay madrugadas en silencio y platos sin azúcar. Hay constancia sin cámaras y trabajo invisible. Hoy, Messi no solo es el mejor por su talento, sino por su respeto hacia sí mismo. En un mundo que romantiza el don natural, su historia demuestra que incluso el más grande necesita cuidarse como si fuera el más débil. ¿No es acaso eso lo que realmente lo hace inalcanzable? Más allá de los goles, los trofeos y las hazañas históricas, Messi deja un legado silencioso que trasciende el fútbol, el de la disciplina interna. Su historia no es solo para deportistas, es una lección para cualquier persona que tenga un sueño, un objetivo, un llamado. Nos enseña que el éxito no se alcanza solo con talento, sino con decisiones diarias, que lo invisible, lo que comemos, cómo descansamos, cómo nos cuidamos, tiene un impacto inmenso en lo que logramos. Messi pudo haber seguido comiendo como siempre,
confiando en su juventud. Pero eligió reinventarse, elegir lo difícil, decir no a lo fácil. Y gracias a eso, su cuerpo dejó de ser su límite, para convertirse en su mejor aliado. Esa lección no necesita camisetas ni estadios, solo conciencia. ¿Y si todos cuidáramos nuestro cuerpo como si fuera el vehículo que nos llevará a cumplir nuestros sueños? El Messi que el mundo admira hoy no sería posible sin aquel giro radical que decidió tomar cuando muchos lo daban por roto. Cambiar su alimentación fue solo el inicio. En realidad, lo que cambió fue su mentalidad. Comprendió que el verdadero éxito no es llegar, sino mantenerse. Que ser el mejor no depende únicamente de lo que haces en la cancha, sino de lo que eliges cuando nadie te ve. Sus desayunos, sus cenas, su descanso, su rutina, todo fue afinado como si su cuerpo fuera un instrumento de precisión. Ese compromiso inquebrantable con su salud no solo lo salvó de una carrera marcada por lesiones, lo proyectó hacia una longevidad que pocos atletas han logrado. Cada temporada que sumó después de su transformación fue una victoria silenciosa, una revancha contra el pasado. Messi dejó de ser el niño que se lesiona mucho para convertirse en el hombre que desafía al tiempo con cada jugada. ¿Cuántas veces creemos que estamos destinados al fracaso cuando en realidad solo nos falta cambiar la forma en que nos tratamos a nosotros mismos? Hoy, al mirar a Messi levantar la Copa del Mundo, al verlo celebrar con sus hijos, correr con una sonrisa madura pero llena de fuego, pocos imaginan la batalla que libró en silencio contra su propio cuerpo. No hubo cámaras para registrar las comidas rechazadas, las fiestas a las que no fue, los caprichos que dejó pasar. No hubo titulares para contar los días de disciplina sin recompensa inmediata, pero todo eso construyó al ídolo. No se trata solo de talento, se trata de decisión, de constancia, de respeto por uno mismo. Messi entendió que, si quería inspirar al mundo, debía comenzar por inspirarse a sí mismo, y lo hizo desde el lugar más difícil, renunciando a lo cómodo para alcanzar lo extraordinario. En un mundo de excesos, él eligió la mesura. En una industria de apariencias, él eligió la verdad. ¿Y no es eso lo que realmente nos inspira de los grandes? No su gloria, sino la forma en que la alcanzaron. Las cámaras enfocaron sus goles, sus títulos, sus lágrimas, sus récords, pero pocas veces captaron lo más importante, su transformación interior. Porque la verdadera hazaña de Messi no fue ganarle al Real Madrid, ni conquistar el Camp Nou, ni levantar la Copa del Mundo. Su verdadera victoria fue haberse ganado a sí mismo, haber pasado de un cuerpo débil a una máquina perfecta, de un joven que se rompía a un hombre que se construyó parte por parte. Mientras todos hablaban de talento, él trabajaba en silencio. Mientras todos lo admiraban por fuera, él se transformaba por dentro. Y eso lo hace distinto, porque cualquiera puede tener talento, pero solo los verdaderamente grandes tienen el coraje de reconstruirse desde el sacrificio. Y Messi, sin decirlo, nos mostró el camino. Cada uno de nosotros tiene un cuerpo, pero no todos lo tratamos como el vehículo que nos puede llevar hasta donde soñamos. Messi lo entendió a tiempo. Comprendió que no hay gloria sin salud, que no hay futuro sin disciplina, que no hay legado sin cuidado. Transformó su cuerpo para alcanzar su máximo potencial, y al hacerlo, nos enseñó que todos podemos hacerlo también. No importa si no juegas fútbol, no importa si no te ves como un atleta, importa cómo te cuidas, cómo te alimentas, cómo te respetas, porque esa es la base de todo. Y si el mejor jugador del mundo tuvo que cambiar desde lo más profundo para seguir brillando, ¿qué te impide a ti empezar hoy? Si esta historia te inspiró, si alguna vez pensaste que ya era tarde para cambiar, recuerda a Messi.
Recuerda que incluso los más grandes tuvieron que empezar desde cero para reinventarse. Comparte este video con alguien que necesite una dosis de inspiración real. Déjanos tu comentario. ¿Qué es lo que más te impactó de la transformación de Messi? Y por supuesto, suscríbete al canal para descubrir el lado más humano, profundo y sorprendente del mejor jugador de todos los tiempos. Porque detrás del GOAT hay un cuerpo, una mente y una voluntad que cambiaron el fútbol para siempre.